Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema compromiso y martirio. Compromiso y martirio. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para hablar de este tema tan importante, compromiso y martirio. En esta hermosa noche del Señor me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano y seminarista, el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a buscar Filipenses, capítulo 1, versículos del 27 al 30. Filipenses 1, del 27 al 30. Dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. En esta noche, a base de estos hermosos versículos de la carta de Pablo a los filipenses, queremos hablar de algo que es medular en la vida del creyente, que algo que es medular en la vida de la iglesia invisible, y es el compromiso y el martirio. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, está preso en Roma, en cadenas, y escribe una carta muy pastoral, muy cercana a los hermanos de Filipos, porque los amaba profundamente, esos hermanos que lo habían apoyado todo el tiempo. Y al principio de la carta, el apóstol sabe que entre ellos, por la fama de algunos, pues hay envidias y hay contiendas, y él, en esa visión increíble que tiene el apóstol Pablo, pronuncia esas palabras que Cristo es predicado por envidia, otros predican por vanagloria, otros predican correctamente a Cristo, pero Cristo es predicado. Pero ya en el versículo 27, el apóstol Pablo hace una exhortación más cercana al corazón de los filipenses, más cercana a lo que es la verdadera vida cristiana. Esa vida que tiene que ser de compromiso, esa vida que tiene que ser esperando posiblemente el martirio, ese martirio que es a consecuencia de esa vida que solamente Cristo puede dar. Y en el versículo 27 el apóstol Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es interesante que Reina Valera omite una palabra que está en el original, que es ciudadanía. Una traducción más cercana sería solamente que os comportéis en vuestra ciudadanía como es digno del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y el apóstol le dice a esos creyentes que sean
hombres y mujeres dignos de esa ciudadanía, que den frutos de esa ciudadanía del cielo, pero que ese fruto, ese compromiso de los filipenses no responda a que el apóstol Pablo o esté ausente o esté presente, o vaya allá a reprenderlos, o que desde la distancia por carta los amoneste, sino que estén firmes en un mismo espíritu. Y cuando el apóstol Pablo utiliza estas palabras, está haciendo referencia a los primeros versículos de la carta, donde ya se veían ciertas contiendas. Él sabía que la unidad de la iglesia de Filipo era importante para que dieran testimonio de esa ciudadanía del cielo, de ese compromiso. Y habla de combatir, y esto es muy importante, hermano, combatir unánimes por la fe del Evangelio. Perdón. Y aquí entramos en un detalle que, ¿verdad?, que se pierde muchas veces dentro de la fe de la vida de la iglesia. El combatir por el Evangelio, hermanos, nos va a traer persecución. Combatir por la verdad, ser ciudadanos del cielo, como dice el apóstol Pablo, ser ciudadanos dignos de este Evangelio, nos va a traer persecución. Porque el compromiso que no tiene doblez, el compromiso que no retrocede, el compromiso que está unido a esa iglesia invisible, lo odia el mundo. Y en el ambiente que estaba la iglesia en el siglo I contra el imperio romano, ese imperio que vio las dimensiones del Evangelio, cuando la iglesia valientemente proclamaba a Jesucristo como Señor sobre el César, es importante señalar que ella nunca retrocedió. Añadiendo a lo que dices, en el primer siglo la iglesia se encontraba y el mensaje del Evangelio era único y solo, porque exacto, había una sola iglesia, y el ambiente era de sincretismo. Todas las religiones eran aceptadas con el favor de que se aceptara como que el César era, ¿verdad?, que estaba por otro encima. Dios, otro señor. Otro Dios, no se podía poner. Bueno, tenían a los creyentes como ateos porque no creían así mismo es. a la forma de religión. Y entonces ellos estaban solos predicando un mensaje que nadie había oído, y que no era igual al mensaje de los demás. Exacto. Porque los demás aceptaban los demás dioses, pero así estos decían, esos dioses no son correctos, el verdadero Dios es el Dios del Evangelio. Y había también otro detalle, el hecho de que el pueblo judío estaba en contra de los cristianos en ese sentido, o sea, que esto le añadía, porque como el pueblo de Israel va a estar dividido en ese sentido. O sea, eso era una de las inquietudes. Y lo tenían como una secta del judaísmo, y el judaísmo en contra del cristianismo. En contra de ellos. Bueno, también había una característica de las religiones de ese tiempo, muchas de ellas, si no todas, respondían a realidades, si se puede decir, a realidades regionalistas. O sea, eran religiones regionalistas o, si se me permite esa palabra, dentro del siglo I, eran religiones nacionalistas. El judaísmo respondía al ser judío, ¿verdad? Y así las religiones griegas a ser griego, ¿verdad? Y así sucesivamente, y la religión romana a ser romano. Pero el cristianismo tenía la característica muy importante de que no era nacional, que no había en ningún momento, ningún aspecto que se viera, que lo identificara con alguna nación. Y en ese sentido había un problema, ¿verdad? Porque era la proclamación de un mensaje universal que declaraba que en cualquier punto del imperio, el apóstol Pablo exhortaba que estuvieran unánimes combatiendo
por la fe del Evangelio. Y eso sí, era muy difícil para el imperio descifrar. Y esa era la importancia del compromiso del creyente. Y la importancia del compromiso hoy del creyente. Que veamos la fe cristiana como una fe que se proclama universalmente. Y que estamos aquí para defender el Evangelio contra cualquier persecución. Y tiene el Evangelio en sus entrañas necesariamente el elemento de combatir. Así mismo Ese elemento lo tiene el mismo Evangelio porque está en contra de todo lo que no es Evangelio, y entonces de allá para acá también es una guerra. Exacto. El versículo 28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En ningún momento la iglesia podía retroceder ante la oposición del Imperio Romano, ante la oposición de los gobernantes o de las religiones de ese tiempo, de los familiares. En ningún momento podía retroceder la iglesia. Ahora, cuando hablas de intimidación, escuche bien, hermano, y está el compromiso y el martirio. La intimidación no solamente era una intimidación verbal, filosófica contra la iglesia, era también una intimidación de muerte, llevarlos al martirio, a ser presos, como estaba el apóstol Pablo en ese momento. Y la vida del creyente, como dice aquí el apóstol Pablo, es una de compromiso y martirio, porque sabe que levantar la voz por Cristo Jesús y por el Evangelio, nada nos debe intimidar, incluyendo la muerte. Incluyendo la muerte. Porque el compromiso que tenemos con Jesús, el compromiso que tenemos con nuestro capitán, el compromiso que tenemos por el Evangelio de Cristo, nos dice el apóstol Pablo, son indicios de salvación. Para aquellos que nos persiguen, son señales de perdición y de condenación. Pero para aquellos que están firmes, que no se intimidan, son indicios de salvación, dice el apóstol Pablo. Y dice que esto es de Dios. Hay una palabra que estamos hablando de intimidado. Sin embargo, hay una versión, pastor, que tengo aquí en un comentario de Hendrickson, que dice sin aterraros. Mira qué interesante. Que implica miedo, pánico, así que no llegues a ese elemento de miedo. Y es importante que hayas traído eso, ¿verdad? Porque frente a un león va a haber terror. ¿Oyó, hermano? Y cuando el apóstol Pablo nos dice, no se intimiden, no tengan terror, no tengan miedo, no se refiere, hermano, escuche bien, que posiblemente usted tenga temor porque viene una persecución, porque lo boten de su trabajo. No significa que usted no tenga miedo ante la pérdida, ¿verdad?, de un familiar, ante la pérdida de su vida. Es que ese miedo no lo paralice, porque es normal sentir miedo, pero eso no nos va a paralizar, no nos va a intimidar a seguir hacia adelante en la predicación del Evangelio. Se habla de cristianos cantando y entonando salmos o entonando las palabras frente a las fauces de los leones, así cantando en términos generales, Así mismo es, porque parte del compromiso del creyente es saber que se acerca la hora de la persecución, que se acerca la hora de la intimidación contra la iglesia. Y aunque ya en otras regiones del mundo, porque mire, nosotros gozamos acá de unas libertades envidiables, pero en unas regiones de nuestro planeta los cristianos están siendo asesinados, y ya es declarado por las Naciones Unidas que la minoría religiosa más perseguida en el mundo sigue siendo la cristiana. La más asesinada siguen siendo los cristianos. La más acosada. Por lo tanto, ya parte de la iglesia está siendo perseguida, está siendo asesinada. ¿Por qué? Porque es la iglesia con compromiso que habla aquí el apóstol Pablo.
porque es la iglesia que combate por la fe, porque es la iglesia que no se intimida, que no echa hacia atrás, porque sabe que su galardón está en los cielos. Yo quería aportar algo en términos de lo actual. Yo tengo amigos que por su fe cristiana, su familia, su núcleo familiar los rechaza. O sea, a esas personas quizás aplica este mensaje en lo chiquito, porque estamos hablando quizás sí, de nación, en el micro, ese núcleo familiar. Oiga, sostenga su fe, mantenga su fe, quédese firme. Así mismo es, no podemos ser intimidados por nada, en ningún momento, porque mire, el que está en nosotros es mayor que el que está afuera, dice la Escritura. Por eso el apóstol Pablo le exhorta a esa iglesia de Filipo a ser firme frente a las fauces de los leones, frente al imperio romano, frente a las religiones falsas, mantener esa fe, mantener ese testimonio como ciudadanos del cielo, como ciudadanos del evangelio, y en ningún momento retroceder. La fe cristiana que retrocede no es fe cristiana. La iglesia que hace compromisos con el mundo, que hace compromisos con la moral bíblica, que hace compromisos con la teología bíblica, la iglesia que ha mancillado el matrimonio bíblico, que ha mancillado la sexualidad bíblica, la iglesia que ha pisoteado el nombre de Cristo, es sinagoga de Satanás. Pero el apóstol Pablo habla a la iglesia verdadera, a la iglesia que no retrocede, a la iglesia que está firme. Por eso en el versículo 29 el apóstol Pablo nos dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pasamos a la sección de la pregunta religiosa. Tenemos una pregunta del hermano Figueroa de Carolina, Josué 24:15. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el hermano Figueroa, ¿verdad?, nos pregunta si este texto se puede interpretar que el hombre tiene libre albedrío. Pues hermano Figueroa, le tengo malas noticias. No se puede interpretar así, porque está hablando el pueblo judío que tiene un pacto con Dios, y es un pacto nacional, y Josué le está recordando el pacto a ellos, y ese pacto indica que ellos tenían que servir al Dios verdadero. Están acabando de terminar una pena de 40 años. Si ellos quieren en algún momento zafarse del pacto, tienen malas noticias, porque no podían zafarse del pacto. Yo, hermano, si usted lee más adelante, dice que ellos dijeron, no, nosotros vamos a servir a Jehová, y ahí prácticamente nunca está la contesca. Claro, y ahí termina el libro de Josué. Más adelante termina el libro de Josué, y si usted lee el libro de los jueces, pues mire qué interesante cómo ellos cumplieron el pacto. El libro de los jueces muestra cómo Israel, aunque con la boca de comer decía que iba a servir a Dios, con sus actos lo negaban. Porque el hombre no puede escoger a Dios. Porque la Biblia dice que está muerto en delitos y pecados, y los muertos no pueden escoger a nadie, ¿oyó? Porque Cristo dijo, no, vosotros no me escogiste a mí, yo os escogí a vosotros. Porque Cristo dijo, todo aquel que el Padre me da, yo lo atraeré a mí. Porque el hombre no puede, no busca a Dios, dice Romanos 3. No le importa a Dios. Y en el versículo de que usted acaba de citar, que nos pidió explicación de Josué 24:15, está enmarcado dentro del pacto que Dios establece con Israel. Israel tenía que servir a Dios, pero le dio las espaldas a Dios. Y aunque con la boca de comer decía, no, que eso nunca acontezca, como muy bien nos dijo aquí el hermano, la verdad es que Israel le daba las espaldas a Dios, porque no podía servir a Dios. ¿Y quién servía a Dios? Lo que dicen los profetas, un remanente. Ese remanente
que creyó posteriormente en Cristo y que va a creer en Cristo como único Salvador. Pablo dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Así mismo es, así mismo es. Tengo otra pregunta del hermano Arnaldo Vélez de Carolina. Pido oración por fortaleza, pero nos preguntan si las catacumbas verdaderamente existieron y fueron cuevas donde se escondían los cristianos. Pues mire, hermano, yo para el 1990, ya he llovido 2 o 3 cositas, ¿verdad? Pero yo estuve en Roma, para hacer parte de mis estudios de historia. Estuve en Roma un mes, en toda Europa, ¿verdad? Estudios de Europa, y nos llevaron a las catacumbas en Roma. Y allí el profesor nos explicó que más bien las catacumbas, y estuvimos en catacumbas, eran más bien lugares donde los cristianos iban a enterrar a sus muertos. Hacían su culto, un culto fúnebre, corto, y enterraban a sus muertos. Pero no era que se escondían los cristianos en las catacumbas. Más bien eran lugares fúnebres de los creyentes. Y posiblemente en algún momento algún lugar de refugio, pero no era un lugar permanente. Así que si en algún momento usted puede visitar Italia, sería bueno que tú pudieras tener un recorrido por las catacumbas originales de los creyentes en Roma. Siguiendo en el versículo 29, que habíamos ya leído y vamos a volver a leer, el apóstol Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Y vamos con esa primera parte. Mire, Dios es el que concede creer. Mire cómo dice el apóstol Pablo ahí claro, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Y esto es muy importante, porque él dice a causa de Cristo, porque Cristo es el que salva. Por medio de Cristo, Dios le concede a usted creer. Dios es el que da el don de la fe para creer en Cristo como tu único Salvador personal. Dios es el que trae a los suyos para que conozcan al Señor. Él es el que llama. Él es el que llama. En otro lugar, Pablo dice... ¿Qué lugar? En 2 de Timoteo 2:25, y esto también responde a la pregunta del libre albedrío, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan. ¡Qué cosa tremenda! Para que conozcan la verdad. Así mismo es, así mismo es. Pero añade el apóstol Pablo, sino también, que también se le concede, sino también que padezcáis por él. Mire qué interesante, no solamente Dios le ha concedido, dice el apóstol Pablo a la gente de Filipo, que creáis en él, sino también le ha dado esa fe para que padezcáis por él, esa fe que vence al mundo, dice Juan. En la otra versión dice, sufrir por él. Mira, sufrir por él, que Dios le ha concedido, porque mire, dentro de la mentalidad cristiana del primer siglo y la mentalidad cristiana de la Escritura, sufrir por Cristo era un privilegio, hermano. Los apóstoles, cuando fueron azotados por primera vez y fueron perseguidos, ellos estaban gozosos porque ellos decían, fueron encontrados dignos de sufrir por su nombre. Y en esta época de predicadores charlatanes, de predicadores de jet privado, de dineros en aumento en cuentas de cheque y en cuentas de ahorro, del cristianismo fácil, del cristianismo adinerado, este mensaje no tiene cabida, porque ese cristianismo es falso, ese cristianismo contrario a lo que dice la Escritura, contrario a lo que dice el apóstol Pablo. Procuran evitar el sufrimiento a Así toda costa. A toda costa. Y él lo está diciendo cuando desde el mensaje es, mire, que el Señor nos prepara para el sufrimiento, que el Señor nos concede esas cosas, que el Señor fortalece nuestra fe, porque el compromiso nos lleva al martirio, nos lleva a la persecución,
Porque si usted como creyente verdadero no tiene enemigos, usted tiene que revisar su fe, ¿oyó? Porque cuando nosotros somos creyentes verdaderos, de compromiso, el mundo se levanta contra nosotros. Porque el mundo odia a Dios. Y el mensaje es contrario al mundo, va en oposición al mundo. Y entonces el mundo no puede estar contento. Pero cuando el mensaje va acorde al mundo, cuando aquellos quieren ser que pastores de la farándula, quieren ser pastores de la fama, quieren ser evangelistas de la payasería, de las luces, de las candilejas. Oiga, pastores de Hollywood. En un intento burdo, pastor, de querer atemperar la escritura a los tiempos modernos. Al mundo. Al mundo. Querer atemperarlo. Eso no tiene sentido. Bueno, tiene sentido para ellos, ¿no? Pero es contraproducente. Están tratando de mezclar lo que no se puede. Seguro. Y entonces una cosa se va a tragar la otra. Así mismo es. Así mismo es. Porque es que no hay comunión, que decía el apóstol Pablo, no hay comunión que entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre Cristo y qué. Y Belial. Entonces cuando nos encontramos con estos predicadores, oiga, los otros días estaba viendo a una payasa llamando a dinero a la gente. Entonces decía, ¿quién va a bofetear a Mamón en la cara? De $1,000, adelante. Mire qué poca vergüenza. Pero ella le decía bofetear a Mamón. Los chavos eran para ella. Pero eso va a bofetear a Mamón. Para ella vivir en sus lujos. En sus jets privados. ¿Ah? En sus Maseratis. En sus relojes Rolex. Viviendo de la iglesia. Sin decir el verdadero mensaje del martirio. No recibiendo la remuneración correcta, sino enriqueciéndose del evangelio. Esos son lo que el apóstol Pablo dice que no se le ha concedido, sino que están dentro, pero no son, como dice Juan. Mire cómo dice el versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Mire qué tremendo. Qué tremendo. Ustedes van a tener el mismo conflicto. Yo cuando estaba allí preso con Silas, y ustedes vinieron y supieron de mi encarcelamiento, y ahora preso en Roma, sepan que así como yo estoy encarcelado, que así como yo estoy perseguido, ustedes van a verlo en ustedes también. Pero eso es el mensaje que no quieren oír mucho. Quieren oír el mensaje tergiversado. Quieren oír el mensaje adulterado. Quieren oír el mensaje ennegrecido por la mentira. No quieren ver la claridad diáfana del gran proclamación, el querigma del apóstol Pablo, que nos invita al compromiso y al martirio, como dice a la iglesia de Filipo. Esto es lo que Cristo ya había dicho en muchas ocasiones, y cuando iba a partir de aquí y tuvo la reunión con los apóstoles en el aposento alto, les dijo, los van a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Así mismo es. Es decir, que Cristo los tenía ya apertrechados. Esto es lo que va a pasar. Advertido. Una de las cosas que se ve en estos versos, como en toda la Escritura, es que es Cristo el líder de las huestes cristianas y no el apóstol. El apóstol siempre se refiere a Cristo. Cristo es la causa de la persecución. Aquí yo tengo una pregunta del hermano Lizardi. ¿Constantino convirtió a la iglesia cristiana en la religión oficial? ¿Fue por política o convicción? Primero, las dos cosas. Fue por política definitivamente, porque Constantino vio que la iglesia cristiana había crecido en una forma que podía crear la unidad del imperio. Y Constantino quería la unidad del imperio. Pero también Constantino tenía
muchas inquietudes espirituales, y buscaba en el cristianismo satisfacer esas inquietudes espirituales. Que convertir la religión cristiana en la religión oficial del imperio posteriormente fue algo que trajo daño, eso no tampoco se puede negar. Pero también hay que ver los beneficios que trajo eso a la sociedad occidental, que era una sociedad paganizada, y que el cristianismo pudo impactar con mucho de la moral cristiana, que acabó con muchas de las prácticas del Imperio Romano que eran terribles, entre ellas el infanticidio. Así que hay que verlo, ¿verdad?, en diferentes ópticas. En ese sentido, Andrés y Ángel, en la sociedad occidental americana, principalmente en los Estados Unidos, el concepto del martirio ya es una mala palabra. Ya es una mala palabra. Porque se ha convertido, el Dios que ellos predican es el Dios de la abundancia, que quiere que todos los creyentes vivan en abundancia. Que son príncipes, dicen los de la teología de la prosperidad. Somos príncipes. Y en ese sentido, el principado, ese principado que ellos reclaman, es el principado de las riquezas. Y oiga, y quiero aclarar algo, déme aclarar algo. No es ningún pecado usted tener riqueza, ¿oyó? Porque Abraham era un hombre rico. De que no tenemos votos de pobreza. Exacto, tampoco nosotros tenemos votos de pobreza aquí. Es que se diga que esa es la verdadera vida cristiana, ahí sí que tenemos problemas. Ahí sí que tenemos problemas. Porque lamentablemente eso será para 2 o 3 que quieren vivir en su riqueza y enseñarle a otros. Los otros días estaba viendo un programa cómico. Pastor, enseñarle a otros cómo vivir de los demás. Exacto. Estaba viendo un programa cómico y el niño en el programa, mire qué interesante, era una crítica dentro del programa cómico norteamericano, diciendo, no, pon el programa del Pastor X. Porque si yo le mando dinero voy a ser rico, dice él. Mire qué interesante la crítica que había en el programa, qué interesante, un programa cómico en los Estados Unidos. Oiga, y esas cosas se ven así, todo el tiempo. Y nosotros tenemos que entender a la luz del mensaje del Evangelio que aquí hay un compromiso, y ese compromiso, dice el apóstol Pablo, nos puede llevar al martirio. Y si no estamos dispuestos a ese martirio, es que no hemos conocido a Jesús, ¿oyó? Hay algo que no está funcionando bien en lo que nos enseñaron. Hay algo que no cuadra con el mensaje del Evangelio. Y esas cosas las tenemos que tener presentes. Hablando de la ciudadanía, en otro sitio Pablo dice, o un escritor bíblico, que nuestra ciudadanía como está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Y vemos en el capítulo 11, como en toda la escritura, como los profetas y los creyentes, capítulo 11 de Hebreos. O sea, estaban pendientes a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial. No aquí. Exacto. Porque aquí nosotros somos peregrinos. Exactamente. Peregrinos. Oiga, hermano. Y usted puede tener las riquezas que sea, porque Dios es el que provee, pero tenemos que tener compromiso sabiendo que Dios es el dueño del oro y la plata. Y que nuestra ciudadanía está en los cielos y no aquí. No nos mandaron a hacer de esto nuestra vida eterna, ¿no? Así mismo es. Pero algunos quieren vivir aquí como le da la gana. Y lo que quieren es justificar sus avaricias. Y para justificar sus avaricias tienen que tergiversar el Evangelio. Porque en última instancia, hermano, en el último análisis, el pecado aquí es avaricia. El pecado aquí es idolatría. Porque la Biblia dice que la avaricia es ¿qué? Idolatría. Y para él sus ídolos son los dólares. Don dinero. ¿Ok? Sus ídolos son el oro y la plata.
Y por lo tanto tenemos que justificar en alguna forma nuestras avaricias. Y para justificar nuestras avaricias, entonces tergiversamos el mensaje. Y entonces los que están ricos son ellos, porque a quienes les recogen el dinero no están ricos, No, nada. nada. Están ricos, ellos son los que están ricos. Pero lo que yo siempre digo, muchas veces, o sea, nos dejamos llevar por estas personas que nos tergiversan el Evangelio, oiga, por apatía, por vagancia, no leemos, no escudriñamos la Escritura. Si usted ve que algo está caminando mal en su iglesia, escudriñe la Escritura y aprenda. Mira, yo oí un predicador hace muchos años, aquí de Puerto Rico, puertorriqueño, estaba pidiendo, creo que ofrendas por $100, creo que era por $100, si hago la multiplicación, ¿verdad?, la matemática, y él decía, de $100, que Dios le va a dar 100 por 1, así que recuerde que el Señor le tiene que dar 10,000, y yo no lo podía creer, wow. Yo lo oía y decía, pero qué ¿cómo es posible que la gente sea tan disparatera y sea tan atrevida? Usando el nombre de Dios en vano. Sí, y tomando el nombre de Dios en vano. No, y él seguía hablando y abundaba y decía, recuerde cuando ore, Señor, recordaron los 10,000. Así, él tenía ya hasta una cartilla de cómo que tenía que ser la oración para usted reclamarle a Dios los $10,000, porque usted dio 100. Como si Dios fuera Wall Street. Oiga, hermanito. El apóstol Pablo. Qué triste. El apóstol Pablo nos llama a compromiso y martirio. Porque no hay cosa más tremenda que sufrir y morir por Cristo. Porque solamente en Cristo hay vida eterna y salvación. Amén. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si le interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puede enviar su ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora le pedimos al Señor que te bendiga a ti, bendiga tu hogar, bendiga a tus hijos, bendiga tus negocios, bendiga tu trabajo, y que sobre todas las cosas, que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y sobre los tuyos. Amén y amén. Dios te bendiga. Esta carta, está preso en Roma, en cadenas, y escribe una carta muy pastoral, muy cercana a los hermanos de Filipos, porque los amaba profundamente, esos hermanos que lo habían apoyado todo el tiempo. Y al principio de la carta, el apóstol sabe que entre ellos, por la fama de algunos, pues hay envidias y hay contiendas, y él, en esa visión increíble que tiene el apóstol Pablo, pronuncia esas palabras, que Cristo es predicado por envidia, otros predican por vanagloria, otros predican correctamente a Cristo, pero Cristo es predicado. Pero ya en el versículo 27, el apóstol Pablo hace una exhortación más. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. En esta noche, a base de estos hermosos versículos de la carta de Pablo a los Filipenses, queremos hablar de algo que es medular en la vida del creyente, que algo que es medular en la vida de la iglesia invisible, y es el compromiso
y el martirio. El apóstol Pablo, cuando escribe, cercana al corazón de los filipenses, más cercana a lo que es la verdadera vida cristiana, esa vida que tiene que ser de compromiso, esa vida que tiene que ser esperando posiblemente el martirio, ese martirio que es a consecuencia de esa vida que solamente Cristo puede dar. Y en el versículo 27 el apóstol Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es interesante que Reina Valera omite compromiso y martirio. En esta hermosa noche del Señor me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano y seminarista, el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a buscar Filipenses, capítulo 1, versículos del 27 al 30. Filipenses 1, del 27 al 30. Dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema compromiso y martirio. Compromiso y martirio. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para hablar este tema tan importante.